Increíble, increíble como ya estamos de vuelta en Shavuot. Ya estamos en Shavuot. Si antes de Pesach alguien me iba a decir de que en Shavuot todavía íbamos a estar en cuarentena, yo le iba a decir que estamos soñando. En la Torah tenemos los tres regalim. Los tres regalim son las tres festividades de peregrinación. Era la obligación de todo Yehudí en Pesach, Shavuot y Sukkot, ir y hacerse presente en el templo, en el gran templo. Y era una mitzvah muy grande, y así todo el mundo iba, era gente que por alguna razón no podía llegar, pero lo normal era que todos iban. Y se me ocurrió pensar ayer de que nosotros hicimos dos. Pesach, Shavuot ya tenemos en cuarentena. Nos falta la tercera. En Sukkot, esperemos no llegar a Sukkot. Bueno, vamos a comenzar. A ver, un segundo. Vamos a comenzar el shiur. Bueno, esta semana, empezamos que esta semana es mañana a la noche es Shavuot, y por lo tanto son días festivos, son como Shabbat. Mañana a la noche se prenden las velas, o sea, jueves a la noche se prenden las velas, y viernes se prenden las velas, 2 días. El jueves a la noche se prende, mañana voy a mandar los horarios, pero está más o menos a la misma hora que en Shabbat, que en Shabbat. La diferencia es que mañana, por cierto, si alguien por alguna razón, un segundo voy a silenciar a todos, si alguien por alguna razón no prendió en horario, mañana a la noche se puede prender más tarde también. Cuando se acuerdan lo prenden. Solo que hay que tener en cuenta que se puede prender solo de un fuego ya preexistente. O sea, se agarra una llamita de calefón o de alguna hornalla que estaba prendida de antes, pero no se puede prender fuego en sí, pero sí se prenden las velas más tarde. Y así es siempre, o sea, todo Yom Tov. Esa es la diferencia entre Yom Tov y Shabbat. Entre Yom Tov y Shabbat hay dos diferencias muy grandes. Una es que se puede cocinar, se puede prender fuego, se puede cocinar de un fuego preexistente. O sea, nunca se puede prender un fósforo, pero sí agarrar un fuego preexistente, como por ejemplo la llamita de calefón. Y la segunda es que en Yom Tov, a diferencia de Shabbat, se puede transportar cosas en la calle. Nosotros en Shabbat no podemos ir con cosas en la calle, no podemos cargar. En Yom Tov sí se puede. Esas son las dos grandes, que son tres de hecho: es prender fuego, cocinar y cargar algo en la calle. En Yom Tov está permitido. Por eso también, si alguna persona no prendió las velas en el horario correspondiente, mañana a la tarde se puede prenderlo después más tarde también. También se hace kiddush a la noche, como un Shabbat, se come jalá. Y en Shavuot tenemos varias costumbres muy interesantes. Entre las costumbres más famosas, y que hoy en día ya se hizo parte del ambiente festivo de Shavuot, es que se comen cosas lácteas. Y también hay varios motivos por qué se comen cosas lácteas, pero entre los motivos más conocidos voy a decir algunos. Entre los más conocidos, uno es porque la Torá se compara con la leche. Así como un bebé para poder crecer sano y fuerte necesita la leche, es la leche lo que lo alimenta, hasta también la Torá. El pueblo judío se está convirtiendo en pueblo, entonces también está la Torá para poder ser un pueblo como corresponde. Otro motivo es que está escrito que el valor numérico de la palabra halav, leche, en hebreo, el valor numérico de las letras da 40. Y son como los 40 días y 40 noches que estuvo Moshe en la montaña para recibir la Torá. Otro motivo más en el tema de Alajá es que
cuando recibieron la Torá, ahí se les enseñó las leyes de Kasher. Todavía no habían hecho shejitá, no faenaron ningún animal, los utensilios de carne todavía eran prohibidos porque comieron carne no kasher, entonces por eso en ese Shavuot no pudieron comer carne, sí o sí tuvieron que arreglarse con la leche que tenían, con leche, queso, cosas que tenían de antes. Y por eso se acostumbra, en recuerdo a eso, a comer cosas de leche. Hay más motivos también, pero sin duda es parte de todo el ambiente de Shavuot, las comidas lácteas. Otra costumbre muy interesante de Shavuot, una costumbre que justamente en Chabad no está tan arraigada, pero sí es una costumbre en el mundo judío en general, que se adornan las casas y los templos con árboles y plantas verdes. Flores, plantas, árboles, ramas de árboles. Hago un pequeño paréntesis, no árboles frutales. La Torá está completamente prohibido arrancar árboles o ramas de árboles frutales cuando están en crecimiento, porque es como quitar vida. Claro, así está escrito, que es como quitar vida, por eso no se arranca árboles, no se arranca ramas de árboles frutales o no se arranca árboles frutales. Pero bueno, está hablando en general de árboles, de árboles en general, plantas. El motivo, hay dos motivos generales. Un motivo está escrito porque el de las plantas. En las plantas está escrito que el motivo es porque en recuerdo al monte de Sinaí, que cuando se decidió que iba a ser entregada la Torá sobre el monte Sinaí era un monte bastante simple, no tenía ninguna virtud en general, algo especial, y por eso Hashem hizo milagro que en esos 3 días de preparación o 6 días de preparación empezó a crecer mucha vegetación y se hizo un lugar muy lindo, así se hizo una montaña muy linda, y en recuerdo a eso se pone plantas en los templos y en las casas. Pero otro motivo, un motivo más fuerte que existe, que es un motivo que está escrito en la Mishnah, que el día en Shavuot se juzga a los árboles. Así como las personas la juzga en el Rosh Hashanah, a los árboles se los juzga en Shavuot, así está escrito en la Mishnah. Y por lo tanto, para que recemos por los árboles, se adorna el templo con árboles para recordar los rezos también a los árboles, y de esa manera tengan un buen año los árboles también. Como dije, por alguna razón, en Chabad no es una costumbre que se difundió mucho, ni tampoco es que se le hace mucho hincapié, pero la costumbre es una costumbre muy famosa y muy conocida, y en muchos templos, en muchos lugares se ponen plantas y hojas verdes, y es algo muy lindo. Ahora, con respecto a Shavuot en sí, ¿qué festejamos en Shavuot? En Shavuot festejamos la entrega de la Torá. Voy a contar en forma cronológica cómo fue la situación, porque para que la gente tenga un poquito más de conocimiento, cómo fue la entrega de la Torá. Los Yehudim venían desde Egipto en la travesía por el desierto, salieron de Egipto en Pesaj y llegaron, por ejemplo, el séptimo día, por ejemplo, llegaron al Mar Rojo, que se partió. Después siguieron su travesía hasta que en el Rosh Chodesh, el primero de Sivan, acamparon en el monte Sinaí. Eso fue 6 días antes que se entregue la Torá. La Torá se entregó el 6 de Sivan, o sea que antes de que aprenden los sabios que de la manera que se expresa la Torá, la manera que se expresa la Torá en cómo acamparon los Yehudim en el desierto, en el monte Sinaí, se aprende que hubo un milagro en ese acampe distinto a todos los demás acampes durante los 40 años. Como es de imaginarse, cuando los Yehudim acampaban en el desierto, no eran ningunos santos. Siempre había peleas, había cosas, acá me toca a mí, acá soy yo, acá me pongo yo, y un montón de cosas. Normal, 2 judíos, 3 opiniones, normal.
Pero cuando llegaron al monte Sinaí, por la grandeza de la entrega de la Torá, hubo un gran milagro que dice el versículo, Vaihan Sham Israel, lo dice en forma singular, que el pueblo, no dice las personas acamparon, sino dice el pueblo acampó en forma singular para enseñarnos que por la grandeza de la Torá hubo un gran milagro que todos acamparon unánimemente sin discusiones. Hubo un milagro y no hubo discusión. Imagínense, 2 millones de Yehudim, había 600.000 hombres. 600.000 hombres, o sea, en total había unos 2 millones de Yehudim, eso es lo que se calcula, sin discusión. Todos acamparon en forma pacífica. Por eso se acostumbra, y esto es una costumbre 100% neta de Chabad, que el Shabbat previo a Shavuot, que fue este Shabbat que pasó, normalmente como preparación para Shavuot se hace un fabrengen de unión, un fabrengen de fraternidad, un fabrengen para sentarse todos juntos y prepararse. Ya no es para festejar Shavuot, sino para prepararse para Shavuot, que la mejor manera de cómo prepararse para Shavuot es sintiendo unión y amistad y fraternidad y amor por cada Yehudí. Lamentablemente este año lo tenemos que hacer por Zoom, la fraternidad la hacemos por Zoom, pero la idea es muy fuerte y es una idea muy fuerte, arraigada en las enseñanzas hasídicas, que la mejor manera de prepararse para recibir la Torá es cuando uno está unido y con amor hacia el prójimo. Tengo que también aclarar que nosotros, está escrito en todos los libros sagrados y se pone mucho énfasis sobre este tema en los libros de Hasidut, que la Torá no es solamente que fue entregada hace 3.337 años, sino que realmente cada año se considera como que volvemos, cada año cuando llega Shavuot, se considera como que nuevamente estamos parados frente al Har Sinai para recibir la Torá. Ahora, ¿cómo fue, volviendo al tema, cómo fue la entrega de la Torá? Los Yehudim llegaron esos 6 días antes, se acamparon, se acomodaron, se prepararon, como cuenta ahí la Gemara, que hubo, cada día hicieron otra preparación, hasta que llegó el 6.º día, que en ese año era Shabbat, el 6.º día en Shabbat. Y Moshe subió a la montaña. Cuando Moshe sube a la montaña, ahí es cuando se escuchan los 10 mandamientos de la misma voz de Hashem. Los 10 mandamientos está escrito que los Yehudim lo escucharon de la misma voz de Hashem. Y como dice el versículo que nosotros mismos escucharon, Atem veisem, ustedes mismos vieron, así se dice Hashem. Ustedes vieron, ustedes estuvieron, ustedes participaron, no es que alguien les contó que se entregó la Torá, sino el pueblo estuvo partícipe y escucharon con sus mismos oídos de la voz de Hashem, por así decirlo, los 10 mandamientos. Ahora, Moshe en ese día no bajó de la montaña, se quedó por 40 días y 40 noches, y al cabo de esos 40 días y 40 noches, ahí baja recién con las tablas de la ley, con la lujot. Ahí es cuando se famosa la historia, que se encontró con una desgracia, que el pueblo judío estaba adorando a un becerro de oro, y por lo tanto Moshe consideró que el pueblo no se merecía las tablas de la ley y las rompió. Eso fue el día 17 de Tamuz, que esos son 40 días exactamente después de Shavuot. Pero como buen líder y como buen pastor de su rebaño, no es que terminó la cosa ahí, rompió las lujot, los recriminó, los puso en camino, pero a la otra mañana ya subió de vuelta a la montaña por otros 40 días y 40 noches para pedir perdón por su pueblo. Eso es lo que hace un verdadero líder. No es que solo los mandó al muere, sino que los reprochó, los recriminó, pero al otro día ya subió a pedir perdón por su pueblo. Y estuvo hasta otros 40 días y 40 noches. Y bajó el día previo a Rosh Chodesh Elul, al primer día del último mes del año. Y ahí sí, al otro día nuevamente sube por otros 40 días y 40 noches, o sea, por tercera vez sube al Har Sinai por otros 40 días y 40 noches, y baja ahí sí, después de 40 días, con la segunda Lujot, que eso fue Yom Kippur,
y por eso se considera Yom Kippur el día del perdón, porque es el símbolo, eso que Hashem concedió nuevamente 2 lujot, era el símbolo que perdonó al pueblo judío por el becerro de oro. Pero volviendo a Shavuot, en Shavuot, entonces lo que festejamos es el día que Hashem nos entregó la Torá, quiere decir el día que el pueblo judío escuchó los 10 mandamientos de la misma voz de Hashem. Nadie nos contó, nadie lo soñó, lo mismo los Yehudim vieron con sus propios ojos, sus propios oídos, como salía una voz del cielo y decía los 10 mandamientos. Y cuenta el Talmud una historia curiosa. Cuenta así. El Talmud cuenta que cuando sube a la montaña, acá había un proceso de encuentro entre Moshe con Hashem para recibir la Torá. En el camino, cuando está subiendo la montaña, lo ven los ángeles a Moshe, así cuenta el Talmud, y los ángeles, ahora, estamos hablando que ya estaban en el cielo, como que Moshe llegó al cielo en algún punto, una persona viva, un humano en el cielo, no era el lugar correcto. Entonces los ángeles van a Hashem y le dicen, Hashem, ¿qué hace este entre nosotros? ¿Qué hace este humano acá entre nosotros? Acá estamos en los cielos celestiales, ¿qué hace este humano acá? Entonces, Hashem les dijo, vino a recibir la Torá. Y los ángeles dicen, Hashem, ¿le vas a entregar la Torá a los humanos? Si ya querés entregar la Torá, lo más preciado que vos tenés es la Torá. Ya querés entregar la Torá, danos a nosotros, a los ángeles, acá en las esferas celestiales. ¿Por qué lo tenés que mandar ahí con un humano a la Torá? Hashem le agarra a Moshe y le dice, Moshe, contestales. A ver, decide vos. Contestales, ¿por qué les corresponde a ustedes la Torá? Y Moshe les dice así, le dice, ¿acaso? En la Torá dice, que hay que respetar a los padres, al padre y a la madre. ¿Acaso ustedes tienen padre? ¿Acaso ustedes tienen madre? Dice los ángeles. En la Torá que está escrito que estuvieron en Egipto y los saqué de Egipto. ¿Acaso ustedes estuvieron en Egipto? ¿Acaso ayer los sacó a ustedes de Egipto? Y así les enumera un montón de cosas donde dice, por ejemplo, que la persona puede comportarse mal a veces, no hace lo correcto. Le dice, ¿acaso ustedes? Le dice a los ángeles. Moshe le dice, ¿acaso ustedes tienen instinto del mal para comportarse mal? O sea, en otras palabras, le dijo, la Torá no es para ustedes, la Torá es para nosotros. Nosotros somos los humanos, la Torá está escrita para nosotros. Y así les cayó la boca. Ahora, hablan los comentaristas, estoy hablando de algo muy interesante. Ese comentarista, muchas veces, las historias de cuenta el Talmud, el Talmud no cuenta cosas así por contar. En cada historia que cuenta el Talmud, por más ilógica que puede parecer una historia o muy, muy subjetiva, muy abstracta, pero obviamente que si el Talmud cuenta esa historia es porque nos quiere dejar una enseñanza muy fuerte, algo muy grande. Y acá también, los comentaristas, es obvio que en esta discusión que hubo entre los ángeles y Moshe, hay algo más profundo en esta historia. Y dice así, dicen los comentaristas, que los ángeles vinieron con quejas a Hashem, porque estaba entregando la Torá a los humanos, porque ellos tenían una alajá bajo el brazo, ellos tenían un buen pretexto, alágico, no una cosa porque no querían, algo tenían bajo la alajá. ¿Cuál es la alajá? La alajá, hay una alajá muy interesante, una ley, ¿sí? Una Torá muy interesante. Cuando una persona quiere vender un campo, antes de venderlo a un extraño, tiene que primero ofrecerse a los vecinos. Lo mismo una casa. ¿Por qué? Porque puede ser que él quiere vender un campo, y puede ser que su vecino prefiere, y también el vecino que quiere comprar, obviamente el vecino va a preferir un campo lindero a que comprar un campo en algún otro lado. A vos, al vendedor no le cambia quién lo compra. Entonces, por lo tanto, por ser correcto, como ser persona honesta y correcta, no es que le va a vender más barato, le va a vender el mismo precio.
Pero por ser correcto, la persona tiene que primero que ir a ofrecerle a los vecinos, decirle, mira, quiero vender mi campo, ¿te interesa? ¿Te interesa? ¿Te interesa? Si a ninguno le interesa, bueno, ahí tiene el permiso de ir a ofrecerle a otro que no es el vecino. Entonces viene así, que los ángeles, cuando ellos se enteran que Hashem quiere entregar la Torá a los humanos, vienen con los derechos de la ley. Ellos dicen, ¿quiénes son los vecinos acá? En el cielo nosotros somos los vecinos. Los ángeles dicen, nosotros estamos acá en los cielos celestiales, en los mundos celestiales, nosotros somos vecinos acá de la Torá, no los humanos. Por lo tanto, le dicen a Hashem, si ya querés entregar tu Torá, danos la Torá a nosotros, porque se lo está dando a los humanos que lo bajan allá al mundo. Y explica a los comentaristas diferentes motivos, porque en verdad en ese caso no aplicaba esa ley, pero el Rebbe explica algo impresionante. Y esto es una de las visiones excepcionales que tiene el Rebbe con todo lo que es la idea de la entrega de la Torá. El Rebbe explica algo así, que una de las excepciones, hay varias excepciones en esta ley, cuando le corresponde primero a un vecino el campo antes que a otro. Pero una de las excepciones es con qué fin el vecino quiere comprar el campo. Una cosa es cuando el vecino quiere comprar el campo para plantar, para, no sé, quiere agrandar su campo, comprar más hectáreas, plantar, quiere hacer un lindo campo. Todo eso es muy valedero, pero es una cosa. En cambio, cuando el vecino necesita ese campo para vivienda, por el motivo que fuere, pero cuando el vecino, cuando una persona necesita el campo para vivienda, es otra cosa. Porque la vivienda para vivir, lo necesario para vivir, es algo primordial en las personas. Entonces vamos a suponer que un vecino tiene acá, el vecino del campo quiere el campo porque quiere agrandar su campo, comprarse más hectáreas, plantar choclo, plantar más soja, no sé qué buen plantar, maíz, arroz, plantar, es una cosa. Pero si el otro, que también no es vecino, pero el otro no tiene dónde caer, necesita el lugar para vivir, el otro necesita el campo para poder tener un lugar donde estar, un espacio para vivir, porque no tiene otro lugar, entonces ahí no rige la ley de que tiene prioridad el vecino, sino ahí rige la prioridad para el que lo necesita para vivienda. Esto es una de las excepciones de la halajá, que cuando el que comprador del campo lo necesita para vivienda, eso tiene prioridad más que el vecino. Y así es una de las excepciones. Explica al Rebbe algo impresionante. Los ángeles, puede ser que están ahí en los cielos celestiales, viven cómodamente, tienen sus misiones en el cielo. La Torá es un poco, para ellos, agrandar un poco más de las grandes virtudes que tienen. Pero para el Yehudí, la Torá es una necesidad básica. Para el humano, la Torá no es solamente, bueno, plantar algo más lindo, tener algo más lindo. No. Para el Yehudí, la Torá es una necesidad básica. Y por lo tanto, ahí no rige la ley de que el vecino tiene derecho, sino que ahí rige la ley, o la excepción, que para el que es una necesidad básica tiene prioridad. Y explica al Rebbe que eso es el Yehudí. El Yehudí sin Torá no tiene vida. El Yehudí sin Torá no tiene fin, no tiene propósito, no tiene misión en el mundo. Y por lo tanto, para el Yehudí la Torá no es solamente un gustito más, sino es una necesidad básica. Y por eso es lo que les dijo Moshe a los ángeles. Ustedes no estuvieron en Egipto, ustedes no tienen padre y madre, ustedes no tienen yetzer hará, no tienen instinto del mal, por lo tanto, lo único que quieren con la Torá es darse un gustito más. Para nosotros, para los Yehudim, para los humanos, la Torá es una necesidad básica para poder vivir y tener un fin y un propósito en esta vida y en el mundo que vivimos. Y eso es una enseñanza excepcional
en lo que respecta a Shavuot. Cuando festejamos Shavuot como Yehudim, no es que festejamos, bueno, ayer nos entregó la Torá, nos ponemos contentos, obviamente, es importante. Pero acá la alegría es porque al entregarnos a Hashem la Torá, nos cambió el sentido de la vida. A nosotros como Yehudim, la Torá no es solamente un lindo pasatiempo y una linda ciencia, sino que la Torá es nuestra manera de vida. Y cuando hablamos de recibir la Torá, es darle un propósito y un fin a nuestra vida. No es solamente, hay un chiste famoso, que una vez se encuentra un hombre con otro hombre que estaba sentado bajo una palmera descansando en la mitad del día, sin hacer nada. Se le pregunta, decime, ¿vos no trabajás? Dice, ¿para qué trabajar? Dice, y para tener plata. ¿Y para qué necesito plata? Y para poder comprarte una casa. ¿Y para qué necesito una casa? Y para poder hacer una familia. ¿Y para qué necesito una familia? Dice así, y le iba preguntando, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y si vas a poder comprar una casa, vas a poder vivir mejor. Y si vas a poder vivir mejor, vas a estar más tranquilo. Dice, y así seguía, dice, bueno, ¿y para qué? Y así todo, y pregunta, ¿y para qué necesito? ¿Para qué necesito? Al final le dice, pero mirá, le dice, al final, si vas a hacer todo esto, vas a trabajar, vas a tener plata, vas a poder comprar, vas a tener una familia. Al final, después del final de tu día, vas a poder sentarte a descansar tranquilo. Le dice, ¿qué estoy haciendo ahora? Entonces, eso es una vida sin propósito. Eso es una vida sin propósito. El Yehudí tiene la virtud, y Baruch Hashem, que desde el día que nacemos ya tenemos un propósito en nuestra vida. Y no tenemos que esperar mucho. Ya los 8 días, aunque no dependen de nosotros, pues ya los 8 días tenemos unas mitzvot más grandes que tenemos en el pueblo judío. El Brit Milá, ya los 8 días. Entonces, y ya ni que hablar que pues llega la educación y que tenemos o sea, las dos partes. Nuestros padres tienen la obligación de educarnos y nosotros tenemos la obligación de educarnos. Y después viene el Bar Mitzvah, que ahí ya somos responsables por nosotros, pero la Torah nos encamina en toda la vida. La Torah es una cosa que nos encamina en toda la vida. Entonces la entrega de la Torah, y como hay una historia muy linda en el Talmud, se cuenta, había un hombre, Rabbi Yosef, que se llamaba, voy a un segundo silenciar. Rabbi Yosef fue un gran sabio que era ciego. Él era ciego, pero un gran sabio. Cuando llegaba a Shavuot, este hombre hacía una fiesta, como de cumpleaños, por así decirlo. Festejaba como con su cumpleaños en Shavuot. No era Shavuot igual, pero él festejaba su cumpleaños en Shavuot. ¿Por qué? Él decía así, porque si no fuera por la Torá, ¿cuántos Yosef hubieran en el mercado? Haciendo referencia a él. Sí, Yosef, él se llamaba Yosef. ¿Cuántos Yosef hubieran en el mercado? ¿Qué sería de mí? Era un hombre ciego, un hombre pobre, un discapacitado. Era un hombre que él tal vez no hubiese tenido posibilidades en su vida, porque un hombre ciego, pobrecito, sí, lamentablemente. Pero gracias a la Torá, por eso decía, si no fuera por la Torá, ¿cuántos Yosef como yo había en el mercado? No hubiese sido nada. Y eso, para él era el motivo de festejo, que él al tener la Torá, no solamente que no era un don nadie, sino todo lo contrario, fue uno de los grandes sabios de la Torá, tuvo muchos alumnos, toda una historia muy grande, muy interesante. Pero entonces, cuando llega el día de Matan Torá, nosotros nos concientizamos en dos cosas. Primero, que como dijimos al principio, que la manera más correcta y la manera verdadera de recibir la Torá es con unión, con amor, con empatía hacia el prójimo. Y eso es lo primero que necesitamos para poder recibir la Torá. Y segundo, que cuando recibimos la Torá para nosotros es recibir una misión en la vida. Es tener un propósito por la que vivimos y para que estamos. No es solamente nacer y vivir. Y como siempre decimos, pues cuando nosotros tenemos presente
ese propósito, esa meta, ese fin que tenemos en la vida, automáticamente la vida es distinta. Entonces la vida es una vida con contenido, una vida donde vamos hacia un lado, donde tenemos un fin, donde tenemos un propósito. Y esa vida, Besat Hashem, eso es lo que decíamos siempre, que se nos muestre y Hashem nos premie con el propósito más grande de toda nuestra existencia como pueblo judío, que es la venida del Mashiach. Amén. Ya este mismo Shavuot, que podamos estar en Yerushalayim, en el templo, todos los judíos juntos, con el Mashiach ya.